nosotros somos los participantes del grupo 1 de MAO, de didáctica, y este grupo está compuesto por Francisco Cabrera Jaque y Rafael Pinales Delgado. En el día de hoy estaremos presentando una secuencia didáctica, la cual estaría estructurada con los diferentes tipos de métodos, también utilizando lo que son la sistematización, la iniciación y la consolidación o fijación, que son lo que le darán el sentido a esta secuencia didáctica. Mi compañero va a explicar lo que son los diferentes tipos de métodos que se utilizarán. Bueno, en primer lugar tenemos el método deductivo. Cuando el asunto estudiando procede de lo general a lo particular, el profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias. O se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de estrategias cognitivas, creación o síntesis conceptual son los menos adecuados. Bueno, lo que quiere decir el método deductivo es que ese es aquel que se implementa durante una clase donde el profesor le lleva al alumno lo que son diferentes definiciones o concepciones, y el alumno, partiendo de ahí, saca sus propias conclusiones relacionadas directamente con el tema que se esté tratando. Ahora bien, como... O sea, el alumno la interpreta a su manera, pero la hace de la misma forma. Así es. Entonces, como lo dice, son las más utilizadas en... Bueno, yo estoy hablando de otro método, que es el método inductivo. El método inductivo, cuando el asunto estudiando se presenta por medio de casos particulares, sugiriendo que se descubre el principio general que lo rige, es el método activo por excelencia que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación en los hechos, y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado. Bien, eso quiere decir que este método es utilizado cuando, por ejemplo, un profesor, asimismo, valga la redundancia, pone un ejemplo, vamos a poner, le dice al alumno o lleva, por ejemplo, un objeto como este que tenemos acá. Esto es un objeto de una piña, y le hace referencia al alumno para que el alumno, partiendo de aquí, sepa lo que es la piña y sepa ya cómo llegar hasta este fruto desde el inicio hasta que llega a tener el fruto de la piña. Está lo que es el método pasivo. Cuando se acentúa la actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en forma pasiva, exposiciones, preguntas y dictados. Bien, en ese caso es cuando el niño solamente participa de forma pasiva, o sea, donde el niño solamente es receptor del conocimiento. No, el niño aquí no participa de lo que es, se podría decir, el alumno de dar su propia conclusión. El alumno solo escucha y escribe. O sea, es un receptor pasivo en ese caso. Está lo que es el método activo, cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y sus actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas de enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte en el orientador del aprendizaje. Ese caso es ahora en la actualidad uno de los más utilizados, o sea, ese método es uno de los más utilizados, ya que el niño tiene participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que el niño es el eje de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el alumno no estuviese dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, no tuviera ningún tipo de sentido, porque no tuviera quien recibiera el conocimiento, y aparte de recibir el conocimiento, el niño también da su propio
su propia participación, participa junto al profesor para llegar a dar conclusiones a trabajo en sí. Entonces, luego de haber terminado con lo que es los métodos, también estará explicando lo que son la sistematización, la iniciación y también lo que es la fijación o consolidación. La sistematización se entiende por sistematización de la clase cuando cada una de las partes en que se estructura en cuanto a sus actividades, tareas y tratamientos metodológicos se encuentran interrelacionadas en correspondencia con los objetivos formulados. Asimismo, a la estrecha relación entre los objetivos de la clase anterior y posterior, partiendo siempre de la base que la educación física se fundamenta en las posibilidades reales de los alumnos y en las leyes de su desarrollo. Bien, esto quiere decir que cada clase, por ejemplo, la clase del día de ayer debe estar relacionada con la clase que se daría a continuación, para que así se lleve a cabo lo que es el proceso de sistematización, que es cuando las clases tienen una relación y llevan a un objetivo en específico. Entonces, la consolidación del proceso de aprendizaje se entiende por consolidación la fijación y permanencia de las habilidades, hábitos, conocimientos, capacidades y cambios en la personalidad del alumno, los que se incorporan como resultado del aprendizaje del proceso de enseñanza-aprendizaje. La consolidación se hace posible mediante la repetición sistemática de los movimientos luego de su corrección y precisión. Se podría decir que la consolidación es ya la parte final donde el alumno obtiene los conocimientos gracias a la repetición que se dio en el proceso de sistematización. Es decir, si en la clase inicial el alumno aprendió a saltar, con clase secundaria, o sea, la segunda clase, haciendo lo mismo, ya al final el alumno aprendió en lo que es el salto, de cómo saltar. Entonces, ese es el objetivo de la consolidación. Es cuando el alumno obtiene los conocimientos ya mediante lo que es la repetición. Bueno, para no alargar más el tema, vamos a seguir con lo que es la explicación de la secuencia didáctica. Bien, ahora vamos a estar explicando lo que es la secuencia didáctica en sí. Elaboramos esta secuencia didáctica utilizando lo que es el Centro Educativo San Martín de Porres, ubicado en Dajabón, República Dominicana. Entonces, esta secuencia didáctica es presentada por Rafael Pinales Delgado. El grado y nivel que se van a trabajar es el 4º grado de primaria, de nivel primario. Y la duración de esta secuencia, o sea, la duración de esta clase sería 8 semanas. Acá tenemos lo que es el problema del significado, del contexto, que es conocer su cuerpo y utilizarlo para expresar sentimientos, emociones, estado de ánimo en relación armónica con las demás personas y su entorno social y cultural. O sea, ese sería parte del objetivo del desarrollo de esta clase. Entonces, el título que tiene esta secuencia didáctica es habilidades motrices básicas. Y la competencia que favorece es competencia de desarrollo personal y espiritual. Entonces, tenemos los componentes de las competencias que se describen dentro de esta secuencia didácticas, que es la característica física, corporal y afectiva para sus límites y posibilidades dentro de la diversidad, y emplea manifestaciones del movimiento para comunicarse, conocer su potencial expresivo y conocer su cuerpo. Si se dan cuenta, desde un inicio ya estamos viendo los métodos que vamos a utilizar, lo que se están utilizando, que describimos anteriormente. La competencia de la vida que se desarrolla
¿En qué se? La competencia de resolución de problemas y competencia ambiental y de salud. Entonces, acá el niño va a aprender, o sea, va a saber a través de esta clase, de esta planificación, el niño va a saber lo que son las habilidades motrices básicas, locomotoras, como caminar, rodar, rectar, correr, saltar, horizontal, vertical y en profundidad. O sea, las diferentes formas de realización de las diferentes habilidades locomotoras. Marchar, salticar y trepar. Entonces, aquí, bien, esta clase está fundamentada en tratar de que el niño conozca lo que son las habilidades motrices básicas locomotoras, como caminar, rodar, rectar, correr, saltar, de manera horizontal, vertical y en profundidad, marchar, salticar y trepar. El niño debe saber hacer, luego de que desarrollemos estas actividades, el niño debe ser capaz de realizar con destreza muchas y variadas formas del movimiento. O sea, el niño, luego de que se le explique cada una de estas habilidades, el niño debe de aprender y debe ser capaz de desarrollarla a sí mismo, compañero. Entonces, saber ser. El niño, a través de estas habilidades que se le van a explicar, el niño debe de saber cómo ser saludable, cómo ser participativo y cómo ser sociable. Entonces, mi compañero a continuación le estará hablando sobre los recursos que se van a utilizar. Bueno, con el docente se puede utilizar lo que es el método pasivo, que el docente realiza actividades de exploración y experimentación con el cuerpo de diferentes formas: redonda, cuadrada, alargada, asimétrica, abierto, cerrado, lleno y vacío. También el docente va a desarrollar lo que es un método activo, que aquí se da en grupo. Enseñanza del profesor. Entonces, en la parte activa es donde el profesor interactúa y los alumnos interactúan con el maestro, para así lograr lo que es un aprendizaje ya participativo. Entonces, aquí podemos observar lo que es la sistematización, que es la ejecución de movimientos relacionados con las formas y toma de consecuencia del apoyo, peso, contacto con respecto al suelo, al compañero y al grupo. Utilización de la energía corporal en forma global y segmental. Bueno, aquí estaremos hablando del método inductivo. Aquí el profesor promueve la participación considerando particularidades emocionales y físicas con el fin de que se integren al grupo. Y tenemos el método deductivo, que es cuando el alumno participa por iniciativa propia, o sea que el alumno viene partiendo de los ejemplos que ya el profesor le ha dado. Ok, y para concluir, la parte de la consolidación la tenemos acá. Es donde ya en esta parte final el maestro va a hacer lo que son las evaluaciones del lugar, donde él verá cómo fue la participación del alumno durante las actividades realizadas. Que viene siendo la evaluación viene siendo final o sumativa al final de la clase. Y como podemos ver, cada una de estas actividades antes mencionadas tiene una valoración puntual, que sería que cada una de estas se iría acumulando para darle ya una nota final al alumno. Entonces, esperamos que esta explicación sea de mucha ayuda para los diferentes docentes que van surgiendo
en esta nueva etapa de la educación. Muchas gracias. Nos despedimos. Rafael Pinales Delgado y Francisco Aron Carta.